grabar. Vamos a iniciar con la Edad Media. Pero antes, quiero compartir con ustedes también un elemento que estuvimos conversando o lo vimos en una, en una película, parece en un YouTube. ¿Se acuerda de Erastóstenes? Quien midió, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. Algo hizo este personaje, Eratóstenes. ¿Pero cuándo mostró ese video? Ah, pues sí, ¿se acuerda cuando vimos Arquímedes? Sí, sí me acuerdo. Ese de los monitos animados. Ahí aparece Sí. Eratóstenes. Ah, el que midió la Tierra Exactamente. con un palito, una Esa. vara. Sí, con Ya. una vara. Midió el diámetro de la Tierra y la longitud. Entonces, les voy a mostrar un material que también me entregó el profesor para que ustedes lo tengan y, y que es bastante simple como lo utilizó. Entonces, los voy a compartir para que lo veamos. Es muy cortito. Antes de... Se ve, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí está Eratóstenes. Ahí. Bueno, ahí dice la medición de la Tierra, es porque se le conoce por eso, ¿ya? Pero también era un filósofo, ¿ah? Astrónomo y todo. Entonces veamos lo que dice acá. Ahí nació en el 276, murió en 194, más como 80 años tuvo. Fue director de la Biblioteca de Alejandría, ¿ya? Estos son de los sabios de la última parte de la época helenística, como habíamos hablado el otro día, de de la era helenística, donde la biblioteca formaba un lugar, pero fenomenal, y que lo vivimos el otro día también en el video de Carl Sagan, que se refería justamente a esta biblioteca, en donde está la mayor cantidad de sabios, esta ciudad que fue un auge en Egipto, eh, está cerca del Cairo, por si acaso, en la parte de la costa con el Mediterráneo, está creo que como a 2 horas del Cairo. Es una ciudad, en esa época podríamos haber dicho que era cosmopolita, porque llegaba gente de todos lados, incluso estos grandes matemáticos, muchos eran de Grecia, po, de Grecia, de todo el sector de los macedonios, cerca de Grecia, los que lucharon así como Alejandro Magno para ser parte de este pueblo griego y de toda esa costa del Mediterráneo. Entonces se incorporaba mucha gente aquí y además del comercio que tenían, ¿ya? Bueno, ahí dice que fue un matemático, astrónomo, inventor. Y uno de los logros más notables fue la medición de la circunferencia terrestre. Ese fue, digamos, lo que lo hizo más famoso. Afortunadamente, no, nadie le copió su conocimiento, a lo mejor le habrían puesto hasta un nombre distinto. Entonces él calculó la circunferencia terrestre y con un error del 2%, ¿ya? Si se sacan los cálculos hoy día, con todos los equipos de medición que son prácticamente exactos, un error apenas de un 2%. Para esa época, estamos hablando eh, en el año 200, entre el 100 y el 200 antes de Cristo, ¿ah? Ah, Profe, entonces él supuso desde un principio que la Tierra era redonda. claro, exactamente. Así como había mucho, por ejemplo, Ptolomeo, después, cuando decía el otro día en el video también que había dicho que, claro, la Tierra era redonda, pero sin embargo era el centro de todo el universo. Entonces habían errores entre ellos. Eh, pero ya estos, por ejemplo, los griegos pensaban que era así, pues, ¿ya? Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, primero encontró en los libros de la biblioteca, un cierto día del año, solsticio, el solsticio de verano, es cuando empieza el verano, en la ciudad de Siena, el fondo de un pozo resultaba iluminado completamente por los rayos del sol. También en el video lo veíamos. Equivalentemente una vara clavada perpendicularmente al suelo
no producía sombra. Entonces puso la vara y no había sombra. Y cuando ya el sol se movía empezaba a aparecer la sombra. Era prácticamente como un gnomón. Un gnomón, acuérdense que era un aparato que mide, va midiendo, digamos, va dando los horarios, ¿ah? En forma solar. Ese era el gnomón. Pero esta era una vara nomás. Con una vara se dio cuenta de eso. Entonces, eso lo vio en Siena. Y suponía que el Sol está tan lejos de la Tierra que se puede concluir que sus rayos llegan prácticamente paralelos a ella. Entonces, esa fue la conclusión que le vino a la mente. Entonces, hay paralelismo entre los rayos. Entonces, fue de una idea clave para hacer esto. Y hizo esta observación el mismo día del año, pero él estando en Alejandría. Y los rayos no llegaban perpendicularmente allá, sino que formaban un ángulo de 7,2 grados. Entonces hizo el cálculo, ¿ah? Usando también esa misma vara, que no producía lo mismo que en Siena, que no había sombra en ese momento, pero ahí sí producía un ángulo de 7,2 grados. Entonces se vio así. Entonces, estando en Siena, ahí el pozo, o un palo, no producía nada de sombra, y en Alejandría con la misma vara producía un ángulo A, ese ángulo A, que medía 7,2 grados. Ahora, como ángulos entre paralelas, los rayos del Sol son paralelos, entre Siena y Alejandría son paralelos, recordemos que estos son ángulos alternos internos, y los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, el ángulo del centro de la circunferencia es el A. Mide lo mismo que allá arriba en Alejandría. Exactamente lo mismo. Y entonces, con eso está listo. ¿Cómo concluirían ustedes que mide lo que falta? ¿Cómo podríamos concluir acá? Por ejemplo, ¿cuánto mide la Tierra? Con esos datos. A ver, los geómetras aquí. ¿Cómo podemos concluir que mide toda la Tierra? La circunferencia. ¿Se le ocurre, no? A través de la suma de los ángulos. Ya, ¿y qué es ángulo? A ver, ¿qué ángulos podríamos Por decir? ejemplo, el A, como está escrito, sabemos que el ángulo que formaba es la misma que de Alejandría a Sirena, a Siena, ¿no? Siena, ¿sí? Sabemos que la misma, que si A vale 5, la distancia va a ser 5. Entonces puedes ir calculando a través de los diámetros. Con los ángulos. Ah, ya, el diámetro, pero no sabíamos cuánto vale el diámetro. O sea, que diga la circunferencia. Ah, es decir, entre Siena y Alejandría le podríamos poner un valor. Claro. Ya, ya, pues, exactamente. Porque recuerda que ya se conocía el teorema Tales, pues, ¿cierto? Y en el teorema Tales uno puede hacer proporcionalidad, ¿o no? Entonces, cuando uno tiene una proporcionalidad, también tiene que tener datos. Y aquí en estos datos que tenemos, por ejemplo, para la circunferencia tenemos el centro y tenemos el arco, po. La medida del arco significa que ellos ya conocían la distancia entre Alejandría y Siena. Era conocida. Entonces tenemos una proporcionalidad, ¿ya? Digamos. Entonces, al proyectar el ángulo de 7,2 al centro de la Tierra mediante ángulo alterno interno entre paralelas, se produjo lo que está ahí, lo que estábamos conversando recién. Entonces, los rayos del Sol, que son paralelos, el ángulo 72 grados, el ángulo 72 grados que está en el centro, y el arco X. Pero el arco X se conocía que era la distancia entre Alejandría y Siena. Y el 7,2 representaba un 50 de la circunferencia de la Tierra. Entonces, con esos datos, uno perfectamente puede haber hecho una proporcionalidad. ¿Y qué proporcionalidad podríamos haber hecho? A ver, ¿me la podrían dar? ¿O alguien se la puede escribir aquí en el... Total, tiene ahí tiene todo para que lo pueda escribir. El que se atreva. Usamos está habilitado para que puedan dibujar. No, no cabe. ¿No? Ya, pues a ver, hagamos la proporcionalidad, pues.
La voy a tratar de hacer. A ver. Lo vamos a hacer a través de texto nomás. Entonces el X nosotros lo conocemos, ¿ya? En este caso, bueno, lo vamos a poner como X nomás. X. Y podríamos decir la distancia X es ¿a cuánto? ¿Mm? Porque ese X es conocido, es la distancia entre Siena y Alejandría, ¿ya? Entonces, podríamos decir que X es lo voy a escribir aquí abajito de este, es al total, podríamos decir, el valor total de la circunferencia, ¿no? Entonces lo voy a anotar por aquí. Lo voy a escribir como si fuera el total. Que en ese total, para mí sería lo desconocido, ¿ya? Ese es por calcular. Ese es por calcular. Hemos hecho la relación entre los segmentos de la circunferencia, es decir, X es al total de la circunferencia, como ahora podemos hacer la proporcionalidad entre los ángulos. Entonces, ¿qué ángulo iría aquí arriba entonces? Bueno, aquí tiene que ir el signo igual. El igual. Igual. ¿Qué tiene que ir aquí arriba en el numerador? ¿Mm? Porque yo hice la relación entre los segmentos de la circunferencia. Ahora voy a hablar de los ángulos. ¿Qué ángulo va arriba? ¿No? Bueno, 7,2 grados. El pequeño, sí. Sí, pues, el pequeño como es al mayor. ¿Y cuánto mide el mayor? Ujú. Sería abajo entonces en el denominador. Lo que falta para hacer los 360, ¿no? No, pues, pero mira, siempre cuando uno hace una proporcionalidad, yo dije, el segmento pequeño es al total de la circunferencia, al total. ¿Y Ahora, distancia de Alejandría a Siena? claro, no, pues sí, es completo, pues. Mira, si yo hago una proporción, un valor pequeño es al valor grande, como el valor pequeño es al grande. Entonces, si yo tomé el valor pequeño de la circunferencia, entonces tengo que tomarlo a 360 grados, pues. Ahí estaría entonces la proporcionalidad. ¿Ya? Esa sería. En el que el valor del X es conocido, pues, ¿ya? Y ahí se hacen los cálculos entonces y tendríamos, podríamos calcular entonces cuánto mide toda la Tierra, digamos, ¿ya? El valor. Entonces, eso es interesante lo que hizo, ¿ah? Para esa época, muy interesante, ¿ya? Entonces, con eso quería comenzar para que ustedes vieran que lo que hicieron estos matemáticos en esa época fue realmente grandioso, grandioso. Entonces, para eso, y que fue bastante sencillo también, pues, y utilizó esos tres elementos. Recuerde que los griegos determinaron o identificaron tres grandes problemas dentro de la matemática, o dieron unas situaciones que quedaron, digamos, para la posteridad y que había que usar solamente dos elementos para hacerlo, que era la regla y el compás. Y uno de los cosas, digamos, una de los elementos que había que determinar fue, por ejemplo, la trisección de un ángulo. ¿Cómo podía uno calcular la trisección de un ángulo usando solamente regla y compás? ¿Ya? La cuadratura del círculo usando regla y compás. Y así sucesivamente. Entonces, hubo tres problemas que quedaron así inconclusos en el tiempo y que después se fueron dando las soluciones. Pero nosotros hoy día vamos a conversar un poco, vamos a hablar de lo que viene ahora después de este periodo en que ya los griegos van en decadencia
en que ya en Alejandría ya deja de ser, digamos, el lugar más, o el foco de toda la sabiduría en esa época. Entonces, hay muchas interpretaciones respecto a cómo se ha ido dando esta decadencia de Grecia, ¿ya? Sobre todo la ciencia, no solo de la matemática, en general de toda la ciencia en esa época. Entonces, la física también estaba muy arraigada, la astronomía en ese inicio. Entonces, se dice que se inicia toda esta decadencia aproximadamente en torno al siglo tercero, ¿ya? Antes de Cristo. O sea, desde ahí empezó. Y en Alejandría, bueno, el esplendor fue un poquitito posterior, ¿ya? Que termina prácticamente con Diofanto. Bueno, y este se acentúa después el año 2, o sea, el siglo 2 después de Cristo. Entonces ya ahí en el siglo 2 prácticamente la matemática griega decae completo. Y se extingue completamente cerca del siglo sexto, quinto y sexto después de Cristo, ¿ya? En que ya no hay nada, absolutamente nada. Entonces, a partir desde el tercer siglo antes de Cristo, se comienza a difundir todo el imperio, las fuerzas. Recuerden que en esa época ya comienzan a desarrollarse el imperio romano. Entonces, ahí se desarrollan en esa época también algunas sectas, magias, culto, la astrología comienza a desarrollarse. También los fanáticos religiosos comienzan también a, a propagarse. Y eso fue un gran mal, digamos, para toda la ciencia, ¿ya? Los fanatismos religiosos. Y que hoy día también lo vemos dentro, sobre todo, del Islam, ¿ya? No digo que a lo mejor en el cristianismo no lo haya. Tienes que haberlo, siempre va a haberlo. Entonces aquí los fanáticos religiosos y los mágicos, todo esto exigen que para el conocimiento se esté dispuesto a la fe. O sea, si no hay fe, entonces todo esto es vano, no sirve. Sostienen que las cosas son más sencillas y más destinadas a la imaginación, que la inteligencia y todo esto, los estudios, la observación, lo que hacían los griegos, no servía para nada. Entonces de ahí viene todo esto. En todo caso, a partir del siglo segundo después de Cristo, eh, hay una excepción, pues como ya lo había dicho, que era Diofanto, ya Diofanto, que fue el último gran matemático de los griegos en esa época, en los cuales eh, desarrolló todo lo que es la aritmética que conocemos hoy día. Entonces cada vez se fueron haciendo digamos, esta ciencia decayendo. Y se hacen después compendios nomás. En esa época comienzan a hacer compendios, significa que son tratados pequeñísimos y cada vez más sucintos, más cortos de lo que hablaban algunos filósofos que estaban quedando de la época. El método de investigación que se había desarrollado en Grecia se va perdiendo, se pierde absolutamente. Entonces estos escritos que eran de un periodo que venía desde antes, ya habíamos visto que en la biblioteca de Alejandría cerca de 1 millón de papiros en donde estaba concentrada toda la ciencia, se pierden. Entonces, también el entorno político y social va cambiando, eh, van pasando hechos muy históricos. Por ejemplo, en el año 313 hay un edicto que se llama el Edicto de Milán, que marca el triunfo del cristianismo en el año 313. Estamos también en esa época de Alejandría y todo. Después del 330, Constantino o Constantinopla se convierte en la capital del imperio, ¿ya? Entonces, estamos hablando de los romanos, ¿ya? Y el 380 es la religión oficial, digamos, del imperio. Entonces, pasó rápidamente en el año 300, hay un marcado, eh, digamos, desarrollo del cristianismo, después el imperio se hace cristiano, entonces ya nadie queda fuera de lo que es el Estado. Y en ese año, entonces más o menos finalizando el 300,
cerca del 400, aparecen también algunos emperadores que son conocidos del Imperio Romano. Y en el año 500 aproximadamente Justiniano cierra, ya lo habíamos dicho un poco el otro día también, que se cierra a través de él todo lo que son los últimos vestigios de los griegos, que es la academia, que había sido fundada por academia. ¿De quién era la academia? ¿Quién la había fundado? Se le olvidó. Bueno, Platón. Platón había fundado la academia. ¿Y el liceo quién la había fundado? El discípulo de Platón. Euclides, No, Aristóteles. Aristóteles. Aristóteles, pero sí, sí, sí. Sí, porque eran filósofos, no eran Sí, matemáticos. Sin de embargo, Euclides era el tema de la el- cosa, había un de los libro, 5 postulados, sí. sí, de los 5 postulados, y el libro de los elementos, ¿ah? Donde conocemos toda la matemática que enseñamos en los colegios, ¿ya? Entonces, aquí se prohíbe ya en esa época, en la época de Justiniano, se prohíbe todo lo que es enseñanza que es pagana. O sea, todo lo que no es cristiano se deja de enseñar. Hasta ahí llegó entonces. Y en el año 600, más o menos 640, en Alejandría, que se fue ya totalmente destruida su biblioteca. Ahí aparecen el obispo Teófilo en la época, eh, el patriarca Cirilo, que tiene este conflicto con esta matemática Hipatía por la cual muere, ¿ya? Eh, es conquistada después por los árabes, Alejandría. O sea, hay un nuevo impulso. Los árabes llegan ahora. Se fijan ahora, habíamos visto otras civilizaciones que habían impactado, digamos, todo el conocimiento en esa época ahí en el Mediterráneo. Empezamos por los babilónicos, los sumerios, eh, los egipcios, y más al otro lado estaban los hindú y los chinos. Pero ahora hay un nuevo impacto. En el año 400 aproximadamente, 600, aparecen los árabes. Entonces ellos conquistan todo ese sector. Y en este mismo escenario entonces ocurre una profunda crisis en todo ámbito, y sobre todo en la agricultura. Y al haber crisis en la agricultura, hay escasez. Entonces hay escasez de mano de obra. Hay una dificultad para las comunicaciones que es tremenda. Sin embargo, lo que hicieron sí los romanos, que fue una empresa, digamos, arquitectónica más que nada, o ingenieril, lo que hicieron harto fue desarrollar vías de comunicación y construcciones, pero más allá no hicieron los romanos. Entonces, como se prescinde también, no hay mano de obra, eh, a partir de este siglo, de esos siglos, el precio de los esclavos, aquí yo también había hablado de los esclavos un poco, en el mercado, en esa época, se vuelve cada vez más prohibitivo. O sea, para tener un esclavo era muy complicado. Eh, los comercios estaban menos abastecidos, entonces prácticamente no había. Recuerde que en esa época también los esclavos el- era lo que había en todos los mercados, se vendían por muchos, o sea, los vendían a todos. Entonces, y los pobres empezaron, incluso ahí en la historia dice que los pobres, la gente ya más pobre, como ya estaba pasando mucha necesidad, vendían a sus propios hijos para poder tener dinero. O sea, el mercado de los esclavos no podía prosperar tampoco porque no había dinero, no había quien comprara. Entonces era una causa así desesperada. Pues había todo en este imperio, ya era un caos enorme. Y las finanzas, por supuesto, en la financiación de la iglesia, el salario que comienza a desarrollarse en la clase, digamos, eclesiástica, eh, se, se va dando entre ellos nomás. O sea, los que tienen poder en esa época, se dice que un obispo ganaba 6 veces más que un médico, o lo que podríamos llamar un ingeniero en esa época, ¿ah? O un profesor, 6 veces más.
Entonces, había una marcada diferencia. Y con el paso del tiempo, por supuesto, el empeño de transmitir toda la ciencia clásica se disminuyó. ¿Mm? No, ahora no estoy compartiendo pantalla. Ahora voy a compartir un poco de pantalla para que vayamos viendo. Entonces estaba hablando, aquí vamos a compartir. Déjeme ver. ¿Dónde tengo aquí esta? No, no está acá. Espera un poquitito. Se ve, ¿no es cierto? Sí, Ya, compartiendo. Bueno, ahí hay algunos textos, ¿no? Que dice que la Iglesia Católica medieval fue ambivalente hacia la ciencia y la filosofía griega. Entonces ya habíamos dicho, dando algunos elementos de lo que estamos hablando acá. Entonces, el paso del tiempo hace que no se transmita nada, nada absolutamente de los clásicos. Entonces, los comentarios que se habían emprendido eran cada vez más pobres. Los compendios que se hacían cada vez más pequeños. Y no pasó lo mismo en Oriente. Po. En Oriente, en donde están los árabes, en que la ciencia griega se conservó. Se conservó. Mejor que cualquier otra obra que incluso las de ellos. Po. Y después de la caída de Alejandría, bajo el dominio de los árabes, cuando llegaron y dominaron todo este sector de Alejandría, ellos lo que hicieron no fue destruir lo que había, sino que lo mantuvieron. Y sobre todo los clásicos griegos, ellos los traspasaron del griego al árabe para mantenerlo. Entonces, ahí hubo un cambio totalmente distinto a lo que los pueblos en esa época existían, tal vez siguiendo la misma línea que tenía Alejandro Magno. Entonces, eh, ahí lo dice, entre los años 400 y 1100 las matemáticas europeas fueron totalmente primitivas. Entonces, una vez que ingresaron los árabes, ya no hubo más producción, pero sí, o sea, en Europa menos, no hubo absolutamente nada, 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 nada. Por eso que es una época oscura de la Edad Media en la ciencia. Y ellos, los árabes, cuando llegaron a este sector, lo estuvieron protegiendo, lo desarrollaron, lo traspasaron a su cultura. Entonces, el origen de las escuelas, dice la formación superior, las universidades, se dio sobre todo producto de las necesidades del clero. Si habíamos dicho que el clero estaba formando ya parte de lo que era la sociedad, una nueva sociedad en que ellos eran la parte alta. Entonces, todos los que estaban bajo de esa cúspide era el pueblo nomás, o los esclavos, que era lo último de lo último eran los esclavos. El mundo ya está absolutamente cristianizado en la parte europea, ¿ya? Claro, en Alejandría no. Sin embargo, este imperio, ya hablemos del imperio romano, que no desarrolló todo lo que era la ciencia propia que se había desarrollado con grandes textos, por ejemplo, eh, de Euclides. Los romanos no dedicaban ningún esfuerzo, ya lo habíamos dicho que el, ellos solamente entraron con la técnica, la construcción de caminos, de monumentos, pero nada de desarrollo de la ciencia. Y en esta época de oscurantismo, casi todos los eclesiásticos, a título individual, ¿ya? Y de la iglesia como institución, disponían de una enorme cantidad de esclavos. Claro, ya que el comercio de esclavos había disminuido en esa época, como estábamos hablando, sin embargo, la iglesia, los eclesiásticos sí tenían. Incluso hay un santo que es San Agustín, abogaba por esto, porque, o sea, pero en el sentido de que debía seguir prácticamente el,
el servicio de los esclavos, que no debía apartarse. Entonces, si algún eclesiástico, por ejemplo, también en esa época dejaba a algún esclavo libre, tenía que pagar una indemnización a la iglesia, ¿ya? Con una cantidad proporcional también en dinero, sumamente grande. Entonces, nadie dejaba libre a los esclavos, al menos en esa época, ¿ya? Y comienza a darse también una lengua común en todo lo que es Europa, que es la lengua oficial de la iglesia, que es el latín. Entonces, los textos que habían en esa época se traspasaron todo al latín, la lengua oficial. Y como lo dice ahí, el latín no solo era la referencia de las escuelas de la instrucción, sino que era a través de la búsqueda del conocimiento. Y aquí todos los que vamos a ir conociendo desde ahora, algunos los matemáticos o algunos científicos de esa época, todos tenían o todos eran del área religiosa, ¿ya? Y en este aspecto nace, por ejemplo, en este aspecto ya de oscurantismo, hay un pasaje así como desolador de todo lo que es el sentido de la liberación del hombre, porque el hombre está esclavo, hay muchos esclavos, y es por las necesidades, se hacían esclavos. Y comienzan a desarrollarse las órdenes monásticas. Y una de las más grandes ordenaciones monásticas fue la de los jesuitas, a través de San Benito, ¿ya? Entonces, y este San Benito fue el que desarrolló, digamos, todo un conocimiento, y los que llegaron después acá a Europa, y que hubo después un revuelo entre ambos, entre la Iglesia Católica misma del Papa y esta ordenación en que al final tuvo que retirarse de América, ya los jesuitas desarrollaron la ciencia, así como los franciscanos también. Pero si ustedes recuerdan también que muchos de estos que llegaron acá a América destruyeron todo. Habían ordenaciones que no solamente que eran algunas muy dedicadas a lo que era el estudio de todo lo que había en un lugar, sino que otros venían a destruir más. Recuerde que los mayas, en el sector de los mayas, se quemaron todos los textos que habían, todos. Y en la cabeza estaban no sé si eran franciscanos, ¿no?, o mercedarios, que ellos habían aprendido todo de los mayas, y después de que lo aprendieron, lo quemaron todo. Entonces, pero aquí precisamente está la ayuda, la ayuda más grande, que viene a través de los árabes. Pero voy a hablar un poquitito, ahí aparecen algunas cosas, pero voy a ir comentando algunas de las que van apareciendo ahí. Antes de continuar, los árabes, que son una parte importantísima dentro de la ciencia de Oriente, así como fueron de la China o la hindú, porque nos permitieron, ellos cultivaron, digamos, los textos que estaban en esa época en Alejandría, los cultivaron, usando también toda su concepción moral, religiosa que ellos tenían. Entonces, dedujeron una simbología que también representó conceptos morales, ¿ya? La luna, por ejemplo, ellos decían que se comparaba con la iglesia, ¿ah?, porque era un reflejo de la luz de Dios. Esto. El número 11, por ejemplo, en esa época también se decía que, como la iglesia, que era el reflejo o la luz, el número 11 lo llamaban como el diabólico. El diabólico porque estaba fuera de los 10 dígitos que se habían creado. Entonces, los árabes, el gran aporte que llevan después hacia Europa son los números indoarábicos que conocemos hoy día, ¿ya? Entonces aquí, en esta, como lo dice aquí en el año 400, 500, todas las traducciones se hacen al latín. La figura fundamental fue ahí, en esa época, fue Anicio,
Boecio, que tradujo del griego al latín varias de las selecciones tratadas de los tratados elementales de aritmética, geometría y astronomía. Entonces, fue el único, porque todas las otras las mantenían los árabes. Se supone que Boecio se introdujo el término de quadrivium. ¿Se acuerdan quién había trabajado el quadrivium? ¿Quiénes trabajaban el quadrivium? ¿Mm? Dentro de los griegos. ¿No se acuerdan? Ya, pero este es importante el quadrivium porque esto va a dar el desarrollo de lo que van a formar después las universidades. ¿Ya? Recopila todo, entonces todos los tratados elementales de geometría. Entonces fueron muy pocos los que desarrollaron o buscaron la información que había en la época griega. Entonces Boecio lo hizo. Y entonces recopiló todos estos textos de Euclides, de Nicómano, de Ptolomeo, y los tradujo todos al latín, ¿ya? Para poder, porque acuérdense que ya las lenguas fundamentales en esa época eran el latín. Otros traductores relevantes también fue Aurelio Casiodoro, Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable. Fíjate, Beda el Venerable porque también era un sacerdote, en el año 600, 700. Y en esa época, sobre todo, giraban todas las preocupaciones en torno a la vida eterna. Las verdades, las espirituales, todas esas verdades espirituales vagaban por eso, o sea, la preparación del alma a la otra vida, el paraíso, los asuntos. Entonces aquí predominaba una concepción filosófica, podría ser entre Platón y Aristóteles. ¿Cuál creen ustedes que predominó en esa época de la Edad Media? ¿Qué concepción filosófica? Porque ahí están hablando de la vida eterna, de los elementos espirituales, de la otra vida, el paraíso. ¿Quién habló de eso? ¿Se acuerdan de los filósofos que vimos? ¿Platón? Platón. Entonces, Platón fue, digamos, uno de los fundamentales de esa época de la Edad Media. El infierno, hablaba del infierno. Acuérdense que Platón tenía en la pintura el dedo hacia arriba porque hablaba del cielo. ¿Ya? Entonces decía que el alma se iba al cielo después. Entonces en el siglo XII, ya pasamos harto tiempo al siglo XII, por eso es que yo estoy dando algunas cosas antes de. El siglo XII está muy posterior. Yo quiero hablar un poco también, seguir hablando de los árabes. Los árabes que, al contrario de lo que hablaba la iglesia, esto de los números y todas las cosas, ellos habían aprendido de todo lo que era la ciencia griega, de la lengua griega, la aprendieron. Y después directamente lo aprendieron del Imperio Romano, ¿ya? El Imperio Romano de Occidente. Y ellos, como les había dicho ya, ellos habían traducido todos los textos del griego al árabe, para conservar todo lo que se tenía. Y habían dos grandes centros de la cultura árabe, que fueron, digamos, los que se convirtieron en esa época, la luz, digamos, de la ciencia en esa época, que fue Damasco y Bagdad. Bagdad hoy día donde está toda la problemática, las guerras que se están sucediendo en Oriente, están dadas allí, y eran los grandes centros de la sabiduría de la época. Y con el paso de los años también surge una especie de convivencia entre el mundo cristiano y el mundo islámico. Entonces, recuerden también que estos invaden Europa, los árabes. Y gracias a esa invasión ellos llevaron el conocimiento que se había perdido de los griegos, lo llevaron allá. Y además todo lo que era la parte numérica que ellos habían desarrollado y fundado, los números indoarábicos que eran mucho más fáciles de trabajar, ellos los introdujeron. ¿Ya? Y al invadir todo esto, los grandes centros, digamos, de conocimientos que ellos desarrollaron como ciencia árabe, estuvieron en Sicilia, en Italia, en España y en Salerno.
Entonces, esos lugares, y en Toledo también, el centro de las traducciones del árabe al latín. Ahí hicieron, aparte de los textos que se había hablado, que Boecio había traducido los textos del griego al latín, estos ahora llegan, los islámicos, los árabes, tradujeron del árabe, que ya tenían todos los textos en árabe, los tradujeron al latín para que hubiera también el conocimiento llegara a Europa, lo que se había perdido hasta esa época. Además, en Sicilia, en Italia, se llevaron a cabo las primeras traducciones directas del griego, ¿ya? Que poco a poco fue aumentando en número y en cantidad. O sea, se volvió a los conceptos griegos como era al inicio, ¿ya? En esa época ya también en el siglo XIII, como estamos hablando aquí, siglo XII, XIII, comienzan a realizarse las primeras cruzadas, ¿no? En la cual hablamos de Constantinopla, con los mongoles y todo eso. Entonces, en el siglo XII fue decisivo para el destino de Europa, como dice, para la cultura y la ciencia, y la matemática sobre todo. Porque aquí cuando llegan hay que recordar, dice que en el siglo XI, perdón, se dio la reconquista cristiana de España y Sicilia. La reconquista, porque ya estaban los árabes en esa época. Y se renueva y se revitaliza el mundo cristiano. Entonces comienzan las cruzadas y todo esto. Y la influencia de la región que Roma inculca, bajo la Iglesia Católica, no propició el progreso de las matemáticas y de las otras ciencias tampoco. Y a mediados del siglo XII, el número de obras añadidas a este tesoro de la nueva Europa, digamos, incluía así los tratados de Aristóteles. Entonces ahora, al inicio, la filosofía que predominó fue la de Platón. Sin embargo, después hay un cambio paradigmático de la concepción filosófica, del entender del ser, y es una concepción filosófica a través de Aristóteles, ¿ya? Y a mediados del siglo XIII, todas las obras científicas griegas estaban traducidas al latín, ya todas, las que habían llegado a través de los árabes, todo había sido traducido ya. Y a mediados de este siglo se produjo una gran síntesis entre la filosofía de Aristóteles y la doctrina cristiana. Entonces, algo que era irreconciliable, acuérdense que al principio se cerraron todas las escuelas filosóficas, ya ahora cambia. Y quien lo hizo fue Santo Tomás de Aquino, quien es lo que se llama la escolástica. Entonces, él da respuesta a que esta filosofía que Aristóteles promulgaba, ¿ya? De que el hombre terrenal debía primero conocerse a sí mismo, todo el conocimiento a sí mismo, y que tenía una relación hacia Dios que lo hacía muy distinto a lo que decía Platón. Platón, que hablaba que inmediatamente el hombre se iba al cielo, depende de cómo obrara. Entonces lo que habían traído también los griegos, habían desarrollado, las aportaciones de los árabes fueron importantísimas. Se introdujeron muchas aportaciones de ellos en Europa. Por ejemplo, en la astronomía. Ellos también eran astrónomos, ¿ah? Los árabes. ¿Ah? A través de muchas de las observaciones que hicieron ellos, se elaboraron tablas, se perfeccionaron instrumentos de observación. Se usó estos objetos, sobre todo en la óptica, ¿ah? En los estudios de perspectiva, que más adelante ya en el Renacimiento cobra mucha importancia la perspectiva. Y ahí empieza una formación ya de una matemática distinta, ¿ya? A través de la perspectiva. Hubo también otras grandes aportaciones de los árabes y que supusieron trabajos que se basaron a través de Euclides, de Herón, de Ptolomeo. ¿No? Pero su más importante contribución en el occidente cristiano tuvo lugar en el campo de la matemática. Más allá de que ellos aportaran a la astronomía, a la perspectiva y todo,
en el que ellos trasladaron de la India a Europa el conocimiento del álgebra. Eso fue lo clave. Entonces después vamos, la próxima clase, ya que comencemos, vamos a trabajar exclusivamente a hablar de los árabes, cuáles fueron sus aportes completos. Ahora en un video que vamos a ver también aparece ya los inicios de lo que es la contribución de Al-Khwarizmi, de Omar Khayyam dentro de la matemática, que a través de ellos se inculca el sistema, el conocimiento del álgebra, ¿m? También de la aritmética, ¿ya? Y que si se hubiese desarrollado en la época griega, el impulso a toda la ciencia habría sido enorme. Entonces, a través del sistema de numeración, la que permitía, a través de estos números sencillos, los números indoarábicos, la combinación de estas 10 cifras desarrolló enormemente o simplificó muchos cálculos, ¿ya? Eso principalmente respecto a los árabes, o sea, desarrollaron mucho lo que es la matemática, no solamente las otras ciencias. Bueno, las matemáticas medievales, y ahí comenzamos a desarrollarlo un poquitito más. Entonces, en esa época estábamos hablando ya del siglo X, aproximadamente 12, 13, 12, 15, ahí como lo dice, comenzó a desarrollarse cierto nivel de vida matemática, aunque ya los árabes habían introducido mucha matemática, introdujeron el álgebra, es importantísimo. Y la primera referencia es Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Ahora no sé si habían escuchado hablar de Fibonacci. ¿Habían escuchado hablar de él o no? No, yo no. ¿No? ¿Y alguna serie numérica que la hayan escuchado? ¿No? ¿Tampoco? Yo creo que sí, pues. Sí la han escuchado. Por ejemplo, Sí lo escuché, pero ahora mismo no sé de dónde me viene. A ver, ¿cuál es, profe? la serie de Fibonacci empieza 1, 1, tanto, va sumándose una serie y que se refiere, por ejemplo, que la aplicaron sobre todo a la vida cotidiana. Y en una de esas habló de los nacimientos, o sea, en una pareja de conejos, cómo van desarrollándose, digamos, una gama de poblaciones de conejos, cómo se va dando las poblaciones. Y empiezan con una pareja, uno y uno, y empieza a darse toda la serie, ¿ya? Serie de Fibonacci. Deben conocerla, sí. Ya, pero la vamos a ver de todas maneras, a reconocerla. Entonces, este hombre era Leonardo de Pisa. Bueno, usted supone de dónde será, po. De Pisa, po, de Italia, de Pisa. Y le pusieron este seudónimo Fibonacci, ¿ah? Fibonacci. Y él era hijo de comerciante, y todo comerciante en esa época, del año 1100, 1200, él, eh, al ser parte de una familia de comerciantes, viajaron mucho. Entonces, al viajar, significó conocer Egipto, todo esto, Bagdad, Damasco, todos estos centros que eran realmente potentes en el área científica de los árabes y de todo lo que se conocía de la ciencia. Conoció mucho, viajó en esa época bastante. Entonces, él recopiló, igual como Euclides también, o otros matemáticos que vamos a ir viendo, recopiló todo lo que había hasta esa época. Y él lo escribió en el año 1202 en un libro que se llamó Liber Abaci, el libro del Ábaco. Entonces, fue una compilación de todo lo que había en matemáticas en esa época y lo tradujo. Y ahí en ese libro iba la introducción de estos números, los números indoarábicos, que nadie los tomó en cuenta. ¿Ah? Nadie los tomó en cuenta. Y él lo había introducido y él lo había promulgado, que esto era mucho más simple, era porque si se trabajaba con los números en griego,
era muy complicado, los números romanos eran dificilísimos para hacer operatoria, pero estos otros números sí que eran simples, ¿ya? Y fue un legado que trajeron los árabes, que también fue parte de los hindúes. Recuerden que ahora habíamos hablado de los hindúes, que fueron muy famosos. Entonces, en esa época ya comienza a haber luces nuevas. Y este hombre, Liberace, con su libro, empieza a divulgar lo que hay en matemáticas en la época. Se introdujo todo el cálculo hindú, ¿no? Con los números enteros y fracciones que habíamos visto ya, como los hindúes incluso calcularon combinatorias, ¿se acuerdan? De las cuadráticas, los cúbicas, todo. Y otro referente matemático también fue Oresme, ¿ya? Después vamos a ir hablando un poco más de él. Pero también ocurre otra parte, porque es el oscurantismo, que está la Inquisición, que se inicia con el Papa Inocente III en el siglo XIII aproximadamente. Entonces ahí se desarrolla todo lo que se conoce en esa época de la Inquisición. Tremendo. Pero yo quiero seguir introduciendo también, porque vamos a hablar después un poco más de estos, de Fibonacci. Aquí también hay un hombre que desarrolló otro libro también, que fue Alcuino de York. Y él, Alcuino de York, fue un inglés que también recopiló, pero recopiló problemas. Podríamos decir que fue el primer escritor de problemas, de estos textos de entretención matemática, ¿ah? Para divertirse. Entonces era un texto que estaba lleno de problemas para desarrollar, que te ayudaba a buscar estrategias matemáticas y todo, cómo resolver problemas matemáticos en forma divertida, ¿ya? Fue uno de los primeros libros que se escribieron en esa época de la Edad Media. Entonces hubo algo, aunque fue muy oscuro, que han pasado muchos años. O sea, empezamos a hablar de que Alejandría terminó aproximadamente el 300, 500, y que todavía se escribía algo de matemática y de ciencia, y pasar al siglo XII, como 500 años en que no hubo producción prácticamente. Y lo que había era a través de estas órdenes monásticas, que fueron cultivando el saber entre ellos, ya en la religión, y nada más, ¿ya? Bueno, en el siglo XII voy a ir comentando un poco más, porque ya hasta aquí llega lo que va de resumen. Está tomado del libro de Ruiz, ¿eh? Por si acaso. Por eso yo les dije el otro día que vayan leyendo un poco lo que aparece ahí. Se hizo un resumen de resúmenes en eso. Y ahí aparece la bibliografía de Fibonacci y de Oresme. Bueno, en la época, ya en el siglo XI, como ya le había dicho, esta época medieval comienza a dar un poco más de luces. Se empiezan a perfeccionar los molinos de agua, de viento. Empieza, digamos, a desarrollarse lo que es la navegación, la brújula, que es importantísima para los navegantes. Según los referentes, también empieza a desarrollar lo que es la química, ¿eh? La química práctica. Se crean, por ejemplo, los colorantes, el ácido sulfúrico, el clorhídrico, todo ese tipo de elementos. Entonces, empieza a haber un florecimiento de lo que es la ciencia. De la ciencia natural en el siglo XII, comienza también a existir un poco, a desarrollarse, a redescubrirse de lo que ya había en la época, y la ciencia y la técnica sobre todo se definen en un proceso de transformación de conocimiento, de traspaso del conocimiento que se había desarrollado en todo lo que era la matemática o la ciencia griega. Entonces la física comienza a tomar parte importante dentro de la época. En el siglo XIII, por ejemplo, también se inician avances bastante fuertes. Por ejemplo, la tecnología va proporcionando máquinas que le permiten pasar a producciones ya más avanzadas. Por ejemplo, los aserraderos, ¿ya? Aparecen aserraderos de ruedas hidráulicas.
Entonces, es un salto tremendo, po. La hidráulica cuando comienza a desarrollarse en esa época es un hito, porque todo se hacía a través de la fuerza humana, po, todo. Se producen nuevos métodos de producción. Por ejemplo, el papel y todo ya son producciones a escala. Recuerda que en esa época también, siglo XIII, está ¿cómo se llama? La imprenta, ¿ya? Y aquí ese otro gran salto para todos los que son los textos científicos, matemáticos, la lengua, etcétera, un gran salto, ¿ya? Y comienza en esta época también el uso bélico de la pólvora. Eh, eh, no sé si fue bueno eso, pero bueno. La agricultura también proporciona grandes logros. Recuerda que a finales de la época del siglo V, en que empieza a haber problemas de alimentación, ya ahora la agricultura ahora proporciona la materia prima para poder dar alimentación a toda la población, ¿ya? Que antes no se podía. También se empiezan a fundar las primeras universidades y que estaban bajo el alero de la iglesia, por supuesto, ¿ya? Y toda esta, digamos, bajo un alero filosófico aristotélico, ¿ya? Y estos guardan bastante estrecha relación con lo que son la creación de las municipalidades. Entonces, en esa época se comienzan a fundar lo que son las primeras municipalidades. Y el último dato que aparece en el siglo XIII también es el progreso de la matemática, ¿ya? Y se comienza a abrir considerablemente en aritmética y álgebra, ¿ya? Y esto es gracias al aporte de los árabes. Y aparece este hombre que yo les contaba, que era el Leonardo Fibonacci, ¿ya? O Leonardo de Pisa. ¿Mm? Y ahí encuentran métodos de solución aproximadas también de ecuaciones hasta cuarto grado, ¿eh? Y que lo vamos a ver después en la lucha de varios matemáticos que comienzan a desarrollarse entre ellos, ¿ya? Eh, ya pasando a otro siglo, el siglo XIV, aumentan, por ejemplo, recuerde que los barcos, no habían barcos a vapor, pues, entonces eran todos barcos a vela. Entonces se aumenta el velamen de los barcos para darle mayor impulso, porque también, como ya se había desarrollado toda la hidráulica, comienzan a usarla también en los embalses. Se construyen aserraderos hidráulicos. ¿M? Y también aquí comienza la relojería, ¿ya? Se desarrolla lo que es la relojería a gran escala, digamos. Se inventan también los morteros, etc. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Bueno, hasta aquí más o menos lo que podemos hablar de lo que es la Edad Media, ¿ya? Porque ya nos vamos a ir aproximando también a lo que es la época del Renacimiento, en donde, bueno, el renacer de todas las ciencias. Aquí ya comienza a haber un florecimiento de esto. Sin embargo, recuerde que, como ya le había dicho, que se desarrolla lo que es la imprenta, que fue un gran impulso, y los primeros textos que se imprimieron fueron la Biblia, po. Fue la primera obra impresa que se desarrolló o que se imprimió. Y después, con el tiempo, se fueron desarrollando otros proyectos. Y aparece también Leonardo da Vinci, ¿ya? En esta época, el siglo XIII, XIV, XV aproximadamente, Leonardo da Vinci con todos sus inventos y todo, aparece aquí. Y aquí comienzan también a crearse los primeros elementos de contabilidad. Aunque ya acuérdese que había uno de los pueblos antiguos que habían sido, digamos, desarrollado lo que era la contabilidad. Y una anécdota importante también, más o menos el siglo XVI, en donde se comienzan a desarrollar algunos elementos tecnológicos que son hoy día cotidianos, que hoy día lo estamos utilizando todos. Uno de ellos es el termómetro, ¿ya? Que ha sido importante para todo el mundo en este tiempo. Eh, y otro que es también importante que usamos nosotros, todos los que estudiamos, el lápiz, ¿ya? En el siglo XVI.
¿ya? Que fue un gran invento. Y eso se creó también en Europa, en Italia, en esos lugares. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora un texto, un video que nos aporta un poco de lo que hemos hablado. Y este está en el video de este que lo habíamos visto, sí, ¿eh? En donde hablabas de los grandes civilizaciones de la China, de la India, pero después viene la otra gran civilización que es la árabe, ¿ya? La que vamos a introducir ahora. Entonces los invito a que podamos escuchar y verlo con atención que es de Marcus du Satoy, que habíamos visto antes ya. Entonces vamos a compartir. No, pues, no vamos a compartir nada, si aquí mismo está. A ver si se ve, pues. No se ve. Entonces vamos a tener que buscarlo en otra parte. Busquémoslo en otra parte entonces. Esperen un poquitito para buscar este video. Son como 20, 15 minutos nomás. Porque es un video que ya habíamos visto una parte, no todo. Déjeme ver si es que lo encuentro, si no, hasta ahí no llegamos. Aquí está. Entonces, a ver si aparece. Aquí está. Entonces, estamos en el mundo árabe, ¿eh? Desde En ahora. el siglo VII, un nuevo imperio empezó a extenderse por todo Oriente Medio. Las enseñanzas del profeta Mahoma significaron el nacimiento de un vasto y poderoso imperio islámico que pronto se extendió desde la India, al este, hasta aquí, Marruecos, al oeste. Y en el corazón de este imperio vibraba una pujante cultura intelectual. Se creó una gran biblioteca y centro cultural en Bagdad, la llamada Casa de la Sabiduría, cuyas enseñanzas se extendieron por todo el imperio islámico, alcanzando a escuelas como esta de Fez. Aquí se estudiaba astronomía, medicina, química, zoología y matemáticas. Los eruditos musulmanes recopilaron y tradujeron muchos textos antiguos, salvándolos así para la posteridad. De hecho, sin su intervención, puede que nunca hubiéramos conocido las culturas antiguas de Egipto, Babilonia, Grecia y la India. Pero los eruditos de la Casa de la Sabiduría no se conformaron con traducir las teorías matemáticas de otros. Querían crear sus propias matemáticas para avanzar en su conocimiento. Esa curiosidad intelectual recibió un gran impulso en los primeros siglos del Imperio Islámico. El Corán estableció la importancia del conocimiento. El aprendizaje era nada menos que una exigencia de Dios. De hecho, las necesidades del Islam exigían habilidades matemáticas. El devoto necesitaba calcular el tiempo de oración y la dirección de la Meca para orar en su dirección. Y la prohibición de representar la figura humana significaba que tenían que utilizar muchos más motivos geométricos para cubrir sus edificios. De hecho, el artista musulmán descubrió todas las simetrías posibles que pueden representarse en una pared de 2 dimensiones.
El director de la Casa de la Sabiduría en Bagdad era un erudito persa llamado Mohammed al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi fue un matemático excepcional, responsable de la introducción en Occidente de dos conceptos matemáticos clave. Al-Khwarizmi reconoció el increíble potencial que tenían los numerales indios para revolucionar las matemáticas y la ciencia. Su trabajo explicando el poder de esos números para acelerar los cálculos y hacer estos más exactos fue tan influyente que no tardaron en ser aceptados por los matemáticos del mundo islámico. De hecho, estos números se conocen actualmente como números hindúes arábigos. Estos números, del 1 al 9 más el 0, son los que se utilizan actualmente en todo el mundo. Pero Al-Khwarizmi llegó a crear un nuevo lenguaje matemático. Recibió el nombre de álgebra en virtud del título de su libro, Al-Jabar wal-Muqabala, o Cálculo por restauración y reducción. El álgebra es la gramática que explica cómo funcionan los números. Es un lenguaje que explica los patrones que están detrás del comportamiento de los números, algo similar al código que hace funcionar un programa informático. El código funcionará sean cuales sean los números que introduzcas en el programa. Por ejemplo, los matemáticos pueden haber descubierto que si tomas un número y lo elevas al cuadrado, siempre te saldrá un número más que si hubieras tomado los números anterior y posterior y los hubieses multiplicado entre sí. Por ejemplo, 5 veces 5 es 25, que es uno más que 4 veces 6, 24. 6 por 6 es siempre uno más que 5 por 7, y así sucesivamente. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que eso será así con todos los números? Para explicarlo, utilizaremos los pozos de teñir de esta curtidería. Si tomamos un cuadrado de 25 pozos configurado en 5 columnas de 5 pozos y quitamos una columna y la colocamos abajo, obtendremos 4 columnas de 6 pozos y nos sobrará uno. Pero independientemente de los pozos que haya en el lado del cuadrado, siempre podremos mover una columna de pozos, como hemos movido el otro, para que nos quede un rectángulo de pozos con un pozo de sobra. El álgebra representó un gran avance. Fue un nuevo lenguaje que permitió analizar la forma en la que trabajan los números. Previamente, los indios y los chinos habían considerado unos problemas muy específicos, pero Al-Khwarizmi fue de lo muy específico a lo general. Desarrolló formas sistemáticas de analizar problemas para que las soluciones pudieran funcionar, independientemente de los números que eligieras. Este lenguaje es el que se utiliza actualmente en todo el mundo matemático. El gran descubrimiento de Al-Khwarizmi llegó cuando aplicó el álgebra a las ecuaciones de segundo grado, esto es, a las ecuaciones con números elevados a la potencia de 2. Los antiguos mesopotámicos habían elaborado un método muy inteligente de resolver las ecuaciones de segundo grado, pero fue el lenguaje abstracto de Al-Khwarizmi el que pudo finalmente expresar por qué este método funcionaba siempre. Esto representó un gran salto conceptual que conduciría a una fórmula que podría utilizarse para resolver cualquier ecuación de segundo grado, independientemente de los números utilizados. El siguiente santo grial matemático fue encontrar un método general que pudiera resolver todas las ecuaciones cúbicas. Ecuaciones con números elevados a la potencia de 3. Fue un matemático persa del siglo XI quien se decidió a resolver el problema de las ecuaciones cúbicas. Se llamaba Omar Khayyam y viajó por todo Oriente Medio mientras hacía cálculos. Pero Khayyam se hizo famoso por un motivo muy distinto, puesto que fue un poeta muy celebrado, autor del gran poema épico Rubaiyat.
Puede parecernos extraño que un poeta fuera también un maestro de las matemáticas, pero existen bastantes similitudes entre las dos disciplinas. La poesía, con su estructura rimada y sus modelos rítmicos, resuena con bastante fuerza a la hora de construir una prueba matemática lógica. Yayam dedicó sus mayores esfuerzos matemáticos a la búsqueda del método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. En vez de examinar los ejemplos particulares, Yayam realizó un análisis sistemático del problema, fiel al espíritu algebraico de Al-Khwarizmi. El análisis de Yayam reveló por primera vez que había varios tipos de ecuaciones cúbicas, pero lo que le impidió avanzar en esa dirección es que seguía muy influido por la herencia geométrica de los griegos, lo que le impedía separar el álgebra de la geometría. De hecho, ni siquiera consideraba las ecuaciones de mayor grado, porque describían objetos geométricos en más de 3 dimensiones, algo que él juzgaba imposible. Aunque la geometría le permitía analizar esas ecuaciones cúbicas hasta un determinado punto, seguía sin poder encontrar una solución puramente algebraica. Tendrían que pasar otros 500 años antes de que los matemáticos consiguieran encontrar una solución general a las ecuaciones cúbicas. Y esa solución se encontraría finalmente en Occidente, en Italia. Durante los siglos de máximo esplendor en China, India y el Imperio Islámico, Europa se había visto sumida en la oscuridad de la Edad Media. Toda vida intelectual, incluido el estudio de las matemáticas, se había paralizado. Pero en el siglo XIII la situación estaba empezando a cambiar. Liderada por Italia, Europa estaba empezando a explorar y comerciar con Oriente, y con ese contacto llegó la expansión del conocimiento oriental por Occidente. Fue hijo de un funcionario de aduanas, quien se convertiría en el primer gran matemático europeo de la Edad Media. De niño viajó por el norte de África con su padre, donde conoció el desarrollo de las matemáticas árabes y especialmente los beneficios de los números hindúes arábigos. Cuando volvió a su casa de Italia, escribió un libro que ejercería una enorme influencia en el desarrollo de las matemáticas de Occidente. El matemático se llamaba Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. Y en su libro de cálculo, Fibonacci expuso el nuevo sistema de numeración, demostrando lo sencillo que era comparado con los numerales romanos que se utilizaban por toda Europa. Los cálculos eran mucho más fáciles, un hecho que tuvo enormes consecuencias para cualquiera que trabajara con números, desde los matemáticos a los mercaderes. Pero existía una sospecha generalizada sobre estos nuevos números. Los viejos hábitos son difíciles de cambiar y las autoridades no confiaban en los nuevos números. Algunos creían que sería más fácil cometer fraudes con ellos y que podían manipularse. Y otros pensaron que a partir de ahora sería tan sencillo hacer cálculos que las masas perderían el respeto por los eruditos que sabían cómo utilizar los viejos números romanos. La ciudad de Florencia llegó incluso a prohibirlos en 1299, pero con el tiempo el sentido común prevaleció y el nuevo sistema se extendió por toda Europa y el viejo sistema romano fue desapareciendo gradualmente. Por fin habían triunfado los numerales hindúes arábigos del 0 al 9. Hoy en día Fibonacci es más conocido por el descubrimiento de unos números, la llamada sucesión de Fibonacci. Esos números surgieron cuando estaba intentando resolver un acertijo acerca de los hábitos de apareamiento de los conejos. Supongamos que un granjero tiene una pareja de conejos. Los conejos tardan 2 meses en alcanzar la madurez y cuando la alcanzan ponen otro par de conejos cada mes. El problema era cómo determinar cuántas parejas de conejos podía haber en un mes determinado. Bien, durante el primer mes tenemos una pareja de conejos. Y como no han alcanzado la madurez, no pueden reproducirse. Durante el segundo mes sigue habiendo solo una pareja.
Pero al principio del tercer mes, la primera pareja se reproduce por primera vez, así que hay 2 parejas de conejos. Al principio del cuarto mes, la primera pareja vuelve a reproducirse, pero la segunda pareja no ha alcanzado la madurez, así que hay 3 parejas. En el quinto mes, la primera pareja se reproduce y la segunda se reproduce por primera vez. Pero la tercera pareja es demasiado joven, así que hay 5 parejas. El ritual de apareamiento continúa. Y pronto nos damos cuenta de que el número de parejas de conejos que tenemos en un mes determinado es la suma de las parejas de conejos que teníamos en cada uno de los 2 meses anteriores. Así que la secuencia es la siguiente: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente. Los números de Fibonacci son los números favoritos de la naturaleza. No solo los utilizan los conejos. Si contamos el número de pétalos de una flor, daremos inevitablemente con un número Fibonacci. También encontraremos esos números en las piñas si contamos el número de segmentos. Siempre que se produzca crecimiento en la naturaleza, encontraremos los números de Fibonacci. Pero el siguiente gran descubrimiento en las matemáticas europeas no llegaría hasta principios del siglo XVI. Había que encontrar el método general para resolver todas las ecuaciones cúbicas. Y ese método se encontró aquí, en la ciudad italiana de... Ahí. Entonces, ahí hablaba entonces de lo que era la cultura árabe, hasta los inicios de Fibonacci que estuve hablando también, ¿ya? No sé qué les pareció esto. Tratado de hacer un compendio nomás, porque aquí vamos a pasar rapidito esta parte de la Edad Media, ¿ya? Largo, ¿ah? Es bastante largo, hay que leer, ¿ya? Así que tienen que leer el texto de Ruiz. ¿Alguna consulta, pregunta? Profe, del texto de Ruiz, ¿de qué a qué hay que leer? Tú tienes que buscar de la Edad Media. Ahí aparece. Porque Vale, antes de, muchas gracias. creo que es como el capítulo 9, me parece, no me acuerdo. ¿Ya? Hoy en el... No me acuerdo si aparece ahí en el... Bueno, en el PPT está ahí en el EVA, y ahí parece que yo le puse el capítulo. Lo otro, la próxima vez que nos veamos, que va a ser después del receso, tenemos test de los griegos, ¿eh? Así que hay que prepararse de los griegos. Y otra cosa más, de los que están acá, ¿alguien no ha presentado? ¿Sí? Al final, lo del test, ¿lo puedo mirar? Ay, de veras, po. Me he olvidado, no lo he visto, no he tenido tiempo. No, pero eso lo voy a tener que arreglar. Si tenías razón, porque cuando uno hace el cambio, esa alternativa iban, por ejemplo, en el orden que era lo principal, que era A, B, C, D, ¿no es cierto? A, B, después te las cambia. Entonces tenías razón que después te la va a cambiar, no sabías qué responder. Entonces no, esas yo las voy a tener que sacar nomás, ¿ya? Las voy a tener que sacar de la evaluación. Así que les va a aumentar la nota. Eso porque tiene ese error. Ahora yo quería preguntarles de los que están acá, ¿hay alguien que no haya expuesto algún tema o no? Yo, profe. Profe, ay. Ah, ya, hay 2. Qué bueno. Bueno, entonces tengo dos temas. Uno es la matemática árabe que aparecía ahí. ¿Se acuerdan que habían dos matemáticos? Uno, Omar Khayyam, ¿ya? Omar Khayyam, y el otro era Al-Khwarizmi. Entonces, ¿quién se anota para uno de los dos? Y mostrar lo que hicieron, ¿ya? A ver, Soledad. Matemática árabe, dijo. Sí, pero yo especifiqué uno de estos matemáticos. Pueden dar Ya. una opción. Está Al-Khwarizmi y Omar Khayyam. Omar Khayyam.
Ya. Buscan por la matemática, ahí también en Ruiz también aparecen de los árabes, y aparecen estos, ¿ya? Entonces, usted, Analía Sí. sería Algoritmo. algoritmo. Lo único que les pido, sí, ojalá que sea una buena presentación, sí, porque las presentaciones que han habido, más o menos, no sea completa, buena, contundente, así que aprendamos, que aprendamos Ya, bien, profe. ¿ya? Tienen harto tiempo todavía, pero también les queda tiempo para que preparen ¿cómo se llama? El test, ¿ya? De todas maneras voy a poner, yo creo, un cuestionario en EVA para que ustedes vean de lo que trabajamos durante este tiempo en los griegos. ¿Qué otra cosa más? Yo creo que sería inmediatamente el día lunes, el día test, el test, ¿ya? Y por lo tanto ustedes tienen que tener preparadas sus presentaciones para ese día también. Puede que hagamos una o a lo mejor las dos, no sé, depende del tiempo. Tendríamos una Ya, hora, profe. ¿ya? Vale. Y así, ¿Cuánto sí, ratito es que uno se tiene que demorar? ¿Cómo por en lo menos, exponer? por lo menos unos 15, 20 minutos aproximadamente, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Ya desde esa semana empezamos nuevamente a retomar lo que es la Edad Media, terminando, y empezamos con el Renacimiento y estos otros matemáticos que aparecían ahí, que iban a hablar, que justo iba a hablar Marcus ahí en el video, y yo lo detuve, ya que estas ya empiezan a ver cosas interesantes de los matemáticos, pero la matemática se empieza a elevar un poquitito del conocimiento, etcétera. Ecuaciones. Profesor, Sí, es que lo que pasa es que hay un compañero que no se pudo conectar y él tampoco ha presentado. nada, pero sí, después nos queda tiempo todavía, así que Ah, ya, en esa semana yo les voy a ir dando más algunos los que faltan. Sí, es ya. que no tengo mi cuaderno aquí y no tengo. Profesor, ¿cuántas notas de test va a haber? No, yo les puse las que hubieron, ¿no? Yo les puse esa vez, yo les dije cuando iniciamos el curso que por lo menos unas 3, 4, dependía cómo vamos en el tiempo. Ah, Entonces ya. ya llevamos 2, ¿no es cierto? 2 tests, más Esta es la disertación. claro, más la disertación que se hizo, y a lo mejor nos quedan 2 test más. ¿Mm? O sea, el test de los Claro. griegos, después el test de la Edad Media con el Renacimiento. Y hasta ahí Oh, llegamos ya. porque ya no, se nos acerca, la próxima semana estamos a noviembre. Y cuando iniciemos nuevamente ya vamos a estar a mitad de noviembre. Entonces nos va quedando poco tiempo. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí. No, cuídese harto también. No vayan a contagiarse, ¿ya? Lavarse las manos siempre. Y nos estaremos viendo entonces bueno, descansen, aprovechen de dormir, los que no duermen mucho, y prepararse para el test. Cuídese harto. Chao. No, profe. Chao, Chao, chao. profe. Creo que esté Chao, bien chao. igual. Gracias a Dios.